Mi especialidad son las emociones difíciles de gestionar. Por eso estudié mi maestría de religiones con especialidad en budismo para poder dedicarme a la tanatología y ayudar a pacientes de hospital, terminales, enfermos, a morir en paz. Y ayudé a más de 1,000 personas y más de 10,000 familias en los 3 años que trabajé en hospital de traumatología, pediatría, oncología. Vi todo tipo de casos. Y hoy quiero hablar de la emoción del miedo. Solo empezar a hablar de ella porque se puede profundizar mucho en el tema. Y así como para muchos temas tenemos filosóficos, tenemos la teoría y la práctica, y hay una pequeña brecha entre la teoría y la práctica. Yo quiero presentar el miedo desde el punto de vista budista, y en el budismo Vajrayana presentamos las enseñanzas desde el suelo, el camino y la meta, ¿no? También descrito a veces como el suelo, la semilla y la flor, fruition, ¿no? La fruta, el resultado. O a veces también se describe, si fuera una casa, como el suelo, el techo, las paredes y el techo, ¿no? O sea, una cosa es lo que les puedo decir del miedo conceptualmente, ¿no? ¿Qué sabemos del miedo a nivel teoría, ¿no? A nivel de concepto, cómo funciona, de dónde viene, cómo se desarrolla. Y otra cosa es el miedo en práctica. Cuando estamos enfrentándonos ya sea a una pérdida muy fuerte o a algo desagradable o al prospecto de algo desagradable, el miedo nos puede paralizar. Y necesitamos herramientas para que cuando nos paraliza y no nos deja vivir, no nos deja elegir, nos atrapa en una prisión de duda, en esos momentos necesitamos herramientas prácticas, no nada más teóricas, para poder salir del parálisis del miedo. De nuevo les agradezco por sintonizarse, por suscribirse, por darme like, por comentar. Eso me ayuda mucho al algoritmo. Apenas estoy empezando a hacer estos videos de compartir mi experiencia y mi conocimiento, tanto budista como tanatólogo. Y agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas, su apoyo, y que estén mirando, que a alguien le interese lo que tengo que compartir, porque creo que son experiencias bastante únicas, bastante inusuales y valiosas para considerar. Y en términos de aprendizaje, pues todos vamos a morirnos algún día, nadie está exento. Y es interesante cuando has tenido la experiencia el privilegio de estar presente para tantas muertes, empezar a ver cosas en común que tenemos psicológicamente, espiritualmente, aunque tengamos diferentes creencias. Y es también interesante ver historias que destacan, porque hay muchas historias que destacan, historias milagrosas, de todo que voy a estar compartiendo en el canal, así que esténse sintonizados. Pero hoy vamos a hablar del miedo. Creo que damos por hecho que el miedo es imaginario, ¿no? Pero no por ser imaginario deja de afectarnos de una manera muy real y visceral. ¿A qué voy con que es imaginario? No me suscribo al 100 con este diagrama, pero es un diagrama que vi en una plática budista que les quiero compartir. Básicamente tenemos experiencias positivas y negativas, ¿no? Agradables y desagradables. Cosas que queremos más y de lo que queremos menos. Que queremos evitar y que queremos atraer. Entonces lo podemos ver como un eje Y, ¿no? Vertical, lo bueno y lo malo. Y después sobre el eje horizontal podemos ver el pasado, lo que ya pasó, y el futuro, lo que está por venir. Cuando hay algo desagradable en el pasado, tiende a causarnos enojo, ¿no? Algo que ya pasó y fue desagradable tiende a causarnos enojo. Cuando algo ya pasó y fue agradable, tiende a causarnos tristeza, porque ya terminó y fue agradable. Esto es una generalización, por eso no me suscribo al 100, porque pueden surgir un sinnúmero de emociones, y las emociones en sí solo apuntan a un sabor de energía, pero así como no vas a encontrar 2 limones que saben igual y hay de limón a limón, hay de miedo a miedo, ¿no? Aunque lo llamemos miedo, pues un miedo es de este tamaño y no saca jugo, y otro miedo es enorme y es muy ácido, ¿no? Entonces, para cuando es algo desagradable en el pasado, es enojo. Cuando es algo agradable en el pasado, es tristeza.
Cuando es algo agradable en el futuro, tenemos deseo, tenemos esperanza. Esperanza es la palabra, a veces le dicen deseo. Yo voy a usar la palabra esperanza muy a propósito, porque esa es la otra cara de la moneda del miedo. Porque el miedo se encuentra en el futuro con algo desagradable. No queremos que nos suceda algo desagradable, está en el futuro. A eso voy con que es imaginario. Es algo que no ha sucedido, es algo que va a suceder, que podría suceder, que va a suceder. Está en el futuro, no nos está sucediendo, no es dolor presente, es un dolor imaginario futuro y a eso es a lo que le tenemos miedo. Y si se fijan, la esperanza, la añoranza, el deseo nos llena de energía, nos llena de querer, de impulso hacia adelante. Y el miedo, al contrario, huimos, ¿verdad? Vamos hacia atrás, nos escondemos. El miedo tiene varias reacciones de supervivencia, que son el huir, fight or flight, ¿verdad? Huir, pelear, y hay otros 2 o 3 que se han estado definiendo últimamente. El que me interesa mucho es uno que en inglés dicen fawn, no es nada más fight or flight, no es nada más luchar y correr y esconderte, ¿no? Huir, pero también hay uno que es complacer, la complacencia, estar complaciendo a la gente es una manera, es también otra expresión del miedo. Pero si me quedo en la psicología, especialmente la psicología occidental, eventualmente no va a haber fundamento que sostenga teológicamente, existencialmente, que sostenga a nivel realmente, últimamente práctico. Y no es por menospreciar la psicología, de verdad, siento que sí, todos debemos relacionarnos con los principios de la psicología, con las teorías de la psicología, con tener un psicólogo, pero no es la respuesta absoluta. Mucho de la psicología occidental es no quiero decir fabricación, pero es muy nuevo, es muy nuevo. Y la psicología budista tiene 2600 años. No están peleadas una con la otra. Y de hecho hay muchas corrientes que intentan unir la psicología y el budismo, pero hay corrientes de psicología que sí difieren mucho con el budismo porque intentan solidificar lo que los budistas decimos que es la raíz y la fuente del problema. Lo que me lleva al siguiente tema, que es el miedo del punto de vista budista. Del punto de vista budista, especialmente budismo Mahayana, nuestro sufrimiento, sea lo que sea miedo, sea enojo, sea tristeza, como le quieras poner, nuestro sufrimiento viene de pensar en extremos, específicamente 2 extremos, que son el eternalismo y el nihilismo. Obviamente que al nivel práctico del miedo, si yo tengo miedo a morir o me acaban de diagnosticar algo, pues no voy a estar reflexionando del eternalismo y del nihilismo, no para disolver el miedo instantáneamente. En ese momento necesito otro tipo de herramienta. Por eso les dije que voy a presentar el suelo, el camino y el resultado. Entonces seguimos a nivel del suelo. El eternalismo, el nihilismo son extremos que son expresiones básicamente de la creencia en un yo. Aquí el problema fundamental, el problema raíz, es la creencia de un yo. Y mucha gente que apenas está empezando a entrar al budismo dice, bueno, pero yo nunca voy a eliminar mi creencia del yo. Nunca digas nunca y no creas que es tan difícil. Porque de hecho, si esta realización fuera tan inalcanzable, no habría tantos budistas practicando después de 2600 años. Es alcanzable. Es por lo menos los vistazos de la vacuidad, de la interdependencia, no es algo de otro mundo, de hecho es lo más, es nuestra naturaleza, cómo vamos, nadie te la enseña, ¿no? Pero se nos olvida, nos distraemos por completo de nuestra esencia. Pero no es imposible, no es difícil tampoco. Nos la hicimos difícil con tanto karma, con tanta habituación, habituar nuestra mente y nuestro ego y el ego colectivo, que ya nos sentimos conectados con el cosmos como lo hacen algunos niños o como lo hacemos en nuestro estado natural o como lo hacen seres iluminados,
Pero eso se desarrolla, por eso empezamos desde el comienzo y con la ambición y la motivación de que sí podemos alcanzar la iluminación, que la iluminación siendo la liberación del sufrimiento, que lo hemos hecho, y que lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir reforzando por el bien de todos los seres, ¿no? Esa es la motivación también, que es por eso que lo estamos haciendo. Y de regreso al tema que es la creencia del yo, solidificar la creencia del yo, eso causa todo el sufrimiento, incluyendo el miedo. Y aquí les va no tan alzado, no tan teórico, ejemplos prácticos de esto que estoy diciendo, de la creencia del yo, de la identidad. Dicen que la gente que tiene más, en inglés la frase es the higher you rise, the higher you fall, o the harder you fall, ¿no? Entre más alto alzas, entre más alto escalas, más tienes que perder y más camino hay para bajar. Y entonces la gente que se desarrolla, o sea, y esto no es para recomendarles que no tengan ambiciones y que no tengan sueños y que no tengan esperanzas, pero el miedo y la esperanza están hechos del mismo, están cortadas de la misma tela. Y si eres un budista que te dedicado, comprometido al camino, eventualmente vas a tener que soltar de la esperanza. Y si te piden, y mucha gente dice, pero la esperanza puede ser tan positiva. A mí se me ha enseñado que la esperanza es una virtud, que nunca pierdas la esperanza. Hay un tipo de esperanza, que es la aspiracional, que sí motiva y que, digamos, es wholesome, positiva, ¿no? Incluso que puede llevar hacia el buen karma. Pero eventualmente, la mayoría de la esperanza en el budismo se ve como un veneno. Y porque nos deja enfermos. Porque por más que se sienta rico, como una droga, al final te deja enfermo. Entonces, no por sentirse rico. Entonces la gente desarrolló todas estas frases, nunca pierdas la esperanza. Pero los budistas que ya hemos analizado esa frase, que hemos realmente analizado la esperanza, pues de hecho la esperanza es de lo primero que hay que perder para poder perder el miedo. El miedo está relacionado con lo negativo, con las preocupaciones mundanas negativas de la pérdida, del dolor, de la culpa, que te estén echando la culpa y que tengas mala fama, ¿no? Mala reputación. A eso le tenemos miedo, básicamente, a esas 4 cosas. Repito, es pérdida al miedo, miedo a la pérdida, miedo al dolor, y miedo a la culpa y a la mala reputación. Sin embargo, esas preocupaciones mundanas, decía el Buda, que ni el Buda mismo las puede evitar. O sea, ni el Buda mismo, ni el ser más iluminado del mundo puede evitar la pérdida, puede evitar el dolor, puede evitar la mala fama y la culpa y la vergüenza, ¿no? Y aquí venimos a algo muy fundamental del budismo, que es que el sufrimiento no es cuando te pasa algo, sino es tu reacción ante lo que te sucede, porque no vas a poder evitar los problemas, no vas a poder evitar el dolor y la pérdida, pero dependiendo cómo tú te relacionas con la situación, eso va a determinar si sufres o si no sufres, o si causas sufrimiento para el futuro. Por eso muy comúnmente se le refiere al sufrimiento del budismo como la segunda flecha, porque en el ejemplo, y sale en la rueda del samsara, en uno de los nidanas, en uno de las eslabones de la cadena del sufrimiento y del karma, del ciclo interminable del sufrimiento y del karma, es que alguien tiene una flecha, le dio una flecha en el corazón y usa otra flecha para sacarla, ¿no? Y dicen que esa segunda flecha es el sufrimiento, que la flecha que tú solito te estás metiendo para intentar sacar la primera flecha, que es inevitable, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto del nihilismo y el eternalismo? No solo aplica a nuestras cuestiones existenciales, no solo aplica a lo que creemos que va a pasar después de la muerte. El eternalismo, en este caso, describe los que creen que tenemos una alma inmortal, que no cambia en su esencia, y eso lleva a creer en el para siempre o en el nunca, que son lo mismo. No existe el para siempre y no existe el nunca fuera del concepto
conceptual mental, ¿no? Teórico, conceptual, relativo, convencional. Decía Thich Nhat Hanh, si tú piensas cuando tú tenías 10 años, no eres ni la misma persona, ni eres una persona diferente de la persona que eras cuando tú eras joven. Porque conceptos como mismo y diferente solo existen en la mente, en la realidad absoluta, como dicen los budistas. No existe tal cosa como igual y no existe tal cosa como diferente. Para irme al Heart Sutra, al Prajnaparamita Sutra, de la perfección, de la trascendencia, de la sabiduría, dice: no hay ni incremento, ni hay disminución, no hay suciedad, ni hay limpieza. ¿Sí? Todo esto está en la mente nada más. No hay uno, no hay muchos. No eres ni el mismo ni diferente persona de quien eras cuando eras joven, y no eres ni la misma persona ni una diferente persona de tu vida pasada, y en tu vida futura no vas a ser la misma persona ni vas a ser una persona diferente. Y es que el miedo al nihilismo, el miedo de que después de la muerte nunca vas a despertar y no va a haber nada, está conectada, está ligada, está cortada de la misma tela del eternalismo. Son, aunque sean extremos opuestos, al final son el mismo extremo. Tienen la misma raíz, tienen el mismo problema fundamental, que es la creencia en un ser, o el rechazo en un ser, que sigue siendo la creencia en un ser. O sea, el rechazo es como un berrinche, porque cuando hay aceptación, no hay rechazo y no hay aferre. Esto va ligado un poco a una pregunta que me habían hecho en un comentario en otro video sobre el apego y sobre el apego a nuestros seres queridos, y que qué significa el desapego, ¿no? Que es muy difícil tener desapego ante un ser querido. Y es que el desapego no es indiferencia, y el desapego no es que no te importe, y el desapego es que no sientas nada cuando pierdes a esa persona, y el desapego no es que dejes de sufrir o de doler por tener un vínculo o porque ese vínculo cambie. Pero querer que ese vínculo se parezca, se asemeja a algo que tú tienes una idea, si tú creas una idea y te aferras, entonces eso ya es aferrarse. No me encanta la palabra desapego, porque creo que el apego es algo natural. O sea, nos apegamos a nuestro cuerpo y creo que es natural, no tiene nada malo, y no creo que debemos estar practicando desapego. No me encanta esa palabra, me gusta más desaferre, porque el apego no es el problema. El vincularse con alguien, con algo, el amar, el placer, el odiar, el dolor, no hay nada malo con eso, es natural. Pero el aferre viene cuando llega al extremo, cuando evitamos el dolor a todo costo, que sabemos que nos causa mucho sufrimiento, o nos aferramos al placer a todo costo, que también nos causa mucho sufrimiento. De ahí vienen las adicciones, ¿no? Y cuando evitamos el dolor, creamos negación, incluso cosas como el ejercicio, el trabajo duro, tomar riesgos, pues es la vida. A veces las cosas que nos dan recompensa implican un poquito de dolor, un sacrificio. Y es que el rechazo y el aferre, ¿no? Son lo mismo. No se puede decir que son equivalentes, pero tienen la misma causa, que en este caso es la creencia en un ser aislado de todo, en un ser. El problema de creer en un alma es que esa alma tendría que estar separada del resto de todo. Ayer hablaba de la salvación, y por qué la sanación es mucho más difícil que la salvación. Y la salvación entra al triángulo de víctima-victimario. El mismo victimario te convierte en víctima para salvarte de sí mismo. Entonces el problema con el teísmo es que pues Dios nos va a salvar ¿de quién? ¿De Dios? ¿Nos va a salvar de sí mismo? Entonces no nos está salvando, nuestro propio victimario, que nos va a salvar de sí mismo. Sí, no, eso es con lo que mucha gente no puede. Hay muchas paradojas del teísmo, y habrá muchos teólogos no budistas que tendrán explicaciones para todo eso. Pero aquí estamos
por lo menos los que les interesa mucho el budismo, y sé que muchos de los que me escuchan, nos interesa lo que podemos evidenciar con nuestros sentidos, ¿no? No que nos digan algo y no lo creemos o encontrar una explicación a algo desconocido usando otro desconocido. Queremos cosas concretas que podemos probar. El mismo Buda dijo, no me crean, inténtenlo y véanlo por ustedes mismos, Kalama Sutta. Y voy a profundizar en esto de la creencia del yo como el problema fundamental, y por qué esto nos causa los extremos del eternalismo y el nihilismo, nos causa la dualidad de creer que el yo, el otro son separados, de creer que la esperanza y el miedo son diferentes, de creer de realmente solidificar el miedo como algo sólido o la amenaza como algo sólido. Porque el momento que yo existo, entonces existe el miedo. Existe algo a qué temer. Existe algo de lo cual me tengo que proteger. En el Vajrayana dicen, no hay nada que proteger. No hay nada de qué te tienes que salvar. No hay salvación. Justamente, porque ¿salvarte de qué? ¿De ti mismo? ¿De tu naturaleza, de tu esencia que nunca fue imperfecta desde un comienzo? No es perfecta porque decir perfecto implica que hay un imperfecto, y aquí estamos más allá de lo perfecto y lo imperfecto. Me gusta mucho la frase en español, más allá del bien y del mal. En el budismo tibetano, especialmente Vidyadhara Chogyam Trungpa Rinpoche decía mucho, tenemos que ir más allá del miedo y la esperanza. Él no hablaba del miedo como algo separado a la esperanza. El miedo y la esperanza son lo mismo. Y para desarrollar lo que él llama, y en la tradición Shambhala llaman fearlessness, ¿no? La falta de miedo, tienes que entonces desarrollar hopelessness, la falta de esperanza. Además que tanto el miedo como la esperanza son barriles sin fondo. O sea, no son adictivos y no terminan. Siempre va a haber algo más. O sea, aunque superes este miedo, esta esperanza, consigues lo que quieres, evitaste lo que no quisiste, es una historia sin fin. Ese es el suelo, el miedo y la esperanza. Ahora vamos al camino. Y el camino es la compasión. ¿Por qué? ¿Por qué la compasión? La compasión no solo es el método, sino es el resultado de la falta de creencia en el yo. No me acuerdo si este fue el Buda o un maestro como su santidad el Dalai Lama, o Shantideva dice que todos los problemas, todo el sufrimiento viene de creer en nosotros mismos y de aferrarnos a la creencia en nosotros mismos y de preocuparnos por nosotros mismos. Y que toda la liberación del sufrimiento y todo el bien del mundo viene de preocuparnos por los demás. Y la gente que está reportada como ser la gente más feliz del mundo, te dirán lo mismo. Que su fuente de felicidad viene porque no están viendo por ellos. Su propósito, su visión, su misión, su corazón ya está viendo algo más grande que ellos. Está viendo al otro. Un ser iluminado o un ser feliz, para no decir iluminado, para no entrar a lo muy esotérico, ¿no? A lo muy fantasioso para los que no creen en esas cosas, te dirá que entre menos se preocupa por sí mismo, más espacio hay para ser feliz. Entre más te preocupas por ti mismo, menos espacio hay para respirar, para ser feliz. Sin embargo, cabe aclarar que el budista no es ateo. No es teísta, pero no es ateo tampoco. Es lo mismo esto de que no eres la misma persona y no eres diferente. Dios, aquí en este caso, no tenemos postura de que si existe o tampoco que si no existe. Sí quiero aclarar eso. El budista no es necesariamente ateo, y quiero dar un ejemplo de una persona que superó rompió todo mi esquema de lo que yo creía que era realidad en una de mis primeras muertes que ayudé en un hospital. Este fue en el primer hospital que trabajé, que fue en Colorado, por lo cual todas las habitaciones del hospital tenían vista a las montañas, una ventana con vista a las montañas preciosas. Y entro con este paciente
que le acaban de dar un diagnóstico de que necesita un nuevo corazón, pero como es indocumentado en Estados Unidos, no califica para que le den un corazón. Entonces o se regresa a México a recibir un corazón acá, cuando toda su familia está allá y él ya lleva ahí viviendo 50 años y no tiene familia en México ya, hace tanto que se fue y sus hijos están allá en Estados Unidos, toda su familia está allá. Entonces básicamente le dijeron que tiene una semana antes de morir. Disculpen tanto cambio de lugar, ya llegué a mi casa. Entonces, este señor, entré yo como tanatólogo para ver cómo podía ayudarlo, ¿no? Y venía yo muy recién entrenado y no tenía yo mucha experiencia como tanatólogo aún. Y entré a su habitación para hablar con él de la mala noticia que se iba a morir muy pronto, ¿no? Y para que él tuviera con quién platicar, con quién procesar, si es que eso necesitaba. Entonces le dije, entré a su habitación, el señor, como estábamos en Colorado y cada habitación tenía vista a las montañas, el señor estaba viendo la hermosa vista. Y le dije, ¿cómo está? Yo soy un cuidador espiritual, asistimos a los pacientes con apoyo emocional y con crisis difíciles y entiendo que le han dado noticias muy difíciles recientemente. Y el señor me dice, sí. Le digo, ¿y tiene algún tipo de miedo? Le pregunté, para mí fue una pregunta muy, pues es lo que asumes que va a sentir una persona cuando le dicen que se va a morir muy pronto. Pero el señor, la reacción que me hizo, sin mirarme, sin voltearme a ver, él mirando la ventana me hace, no. Y me sorprendió, le dije, no le da miedo, no le da miedo. Dije, sí, eso es increíble, le dije, es impresionante. Yo aspiro a poder tener esa confianza. Y si no le molesta que le pregunte, ¿de dónde saca usted esa valentía, ese coraje, esa certeza, esa fe? Y sin voltearme a ver, o me volteé a ver así un segundito, y me hace así. Y ya. Y yo dije, esto no es teoría, el señor se va a morir. Y en ese momento dice, miren, un venado. Y entonces habíamos dos personas ahí, estaba yo y estaba una supervisora mía, con un traductor que le decía lo que yo le decía al señor, porque todavía tenía yo supervisora en ese entonces. Y entonces nos dice, miren, un venado, y todos viendo el venado. Y en ese momento dije, este señor no necesita, este señor ya está conectado. Él nos está diciendo a nosotros, a ver, mensos, miren, ¿no? Entonces, ¿qué tenía este señor que no tenía miedo? Tampoco tenía esperanza. Pero tenía una cosa, que es la fe. Y ese es el resultado del que quiero hablar. Empezamos con el piso, que era el miedo, y la esperanza, que son lo mismo. El camino es la compasión, y de eso puedo hablar mucho y en muchos videos, pero tampoco quiero extender mucho este video, por lo cual el resultado, y voy a seguir hablando del miedo en otros videos, pero por lo pronto, para empezar a concluir este video, el resultado es la fe. Y en el budismo la fe, sin la fe no puede uno realmente navegar el camino. La fe es muy importante. Pero aquí no es fe en que algún Dios nos va a venir a salvar, porque aquí no hay salvación. Y no es la fe no es la esperanza, ¿verdad? Que hay una distinción. Habiendo sido yo expuesto a tantos tipos de muerte, a tantos tipos de fe, de diferentes religiones, quiero aclarar también que el teísmo yo no lo miro como algo inferior o como algo que yo también soy teísta en muchos momentos de mi vida y en muchos momentos no. Aunque el budista es no teísta, que no es lo mismo que ateo, y en otro video explicaré la distinción porque hay mucho de qué platicar al respecto, pero al final del día estas son meras categorías. El Abhidharma bien nos dice que uno de los obstáculos mayores para el budista es creer que su vista es suprema o que su posición, su creencia es suprema.
O sea, hay que soltar también nuestra propia vista y el aferre a nuestra propia vista. Pero hay teísmo que no es eternalista. Yo sé que es difícil esa distinción. El problema del teísmo, según el budismo, es que nos lleva al eternalismo, que es un nihilismo disfrazado. Y el nihilismo es un eternalismo disfrazado, ¿no? Es el ego y la creencia en algo sólido, permanente, aislado, separado de todo lo demás, que no es sujeto a la impermanencia o a la interdependencia, que es la realidad absoluta del mundo según el budismo. La creencia en algo permanente, la creencia en algo aislado, solo ocurre a nivel conceptual, así como creemos que hay un igual o un diferente, un uno, un muchos, un yendo y un viniendo. A nivel absoluto no existe nada de eso. O sea, vaya, no existen puntos de referencia. Sí aparece, no es que no existe, y la no existencia y la existencia también van ligados, que es también asunto para otro video. Y dirás que tiene que ver todo esto con el miedo, ¿no? Y la plática del teísmo dentro del budismo. Y el Buda mismo, cuando le preguntaban de Dios, él decía solamente, no negaba ni afirmaba a Dios. Nada, lo que nos decía era, si tus creencias te llevan a sufrir, pues no, pues mira, ¿no? Y si tus creencias te llevan a no sufrir, pues mira, ¿no? Entonces, si a este señor, su creencia era mucho más poderosa que toda mi práctica budista. En el momento de la muerte, su creencia, su fe, era mucho más poderoso que todo mi conocimiento, toda mi filosofía, todo mi análisis, toda mi práctica, todo eso no se comparaba, todo mi conocimiento, todo mi análisis, toda mi filosofía, no se comparaba con un momento de fe genuina que tenía este señor en la realidad absoluta, donde no hay un yo, donde este señor ya no hay un yo y no me importa. ¿Por qué? Dios, ¿no? En su caso, él dijo Dios. Habrá budistas más ortodoxos que te dicen, no, el budista no es teísta y técnicamente tiene razón, pero aquí estamos jugando con categorías, porque hay teístas que son más budistas que el mismo budista. Entonces, la fe aquí se refiere a la fe de una interdependencia compasiva, de una vacuidad que va más allá del para siempre y el nunca. El miedo, ¿qué tiene que ver todo esto con el miedo? La causa del miedo es pensar que algo existe de manera sólida, que la causa de tu miedo, que el lobo feroz existe. No es nomás que tú existes, que el lobo feroz existe, entonces le tengo miedo al lobo feroz. Que la muerte existe, le tengo miedo a la muerte. Entonces, dirás, bueno, pero hay miedos muy justificados, ¿no? El miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida. Está basado en la creencia de que al perder nunca lo vas a volver a ver. El nunca también es impermanente. Entonces, cuando tú dices esto nunca se va a repetir, no existe el nunca. Porque solo existe dentro de la mente conceptual, solo es un fenómeno generalmente categorizado. No existe específicamente, no existe en el mundo sensorial, existe nada más en el mundo mental imaginario, que es como semirreal. Es un fenómeno, pero a nivel de entidad ahí no hay nada. Ya si le rascas a la naturaleza de cualquier entidad, no hay nada, hay vacuidad. Entonces la vacuidad es la panacea de que no existe la causa de tu miedo. Aquello que le tienes miedo no existe. Y tú tienes miedo que algo te pase a ti, pero no ¿cómo te puede pasar algo? ¿No? Sí, es adamantina nuestra naturaleza, no le puede pasar nada, no hay incremento, no hay más y no hay menos, ¿no? Tampoco no hay limpieza y no hay suciedad, no hay perfección e imperfección. Es solo en nuestra mente conceptual, en nuestra mente relativa, en nuestra mente kármica, en nuestra mente convencional, que se forma esta creencia de que yo existo y el lobo feroz existe y el lobo feroz me va a eliminar a mí. Y por ende me causa miedo. Si no hay lobo feroz o no hay un yo, no hay nada de qué tener miedo. Chogyam Trungpa Rinpoche también, no sé por qué lo tengo muy presente hoy, también decía, no hay nada que proteger. Así como no hay nada de qué salvarte, no hay nada que proteger. El momento que estás protegiendo algo,
Crees que hay algo que proteger y tú solito estás generando el miedo. Tú estás creando un lobo feroz, tú te estás contando un cuento. Aquí estoy yo, son como los títeres. En una mano estoy yo, en otra mano es el lobo y el lobo me va a perseguir, pero soy yo torturándome a mí. El miedo lo estás fabricando tú, en tu mente, y tú solito te estás provocando ese miedo. Ese miedo no existe, no lo puedes agarrar, no lo puedes tocar. Tú lo estás creando de algo que tú llamas amenaza. No solo por creer que la amenaza es real, pero por creer que tú eres real, que tú eres sustancial permanente, que tú no estás cambiando constantemente de forma de ser. Curiosamente, estas tres, el miedo, la compasión y la fe, son las tres causas en el budismo, las tres causas de tomar refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha, las tres causas de tomar refugio en la triple joya. Y de la fe se dice, no me acuerdo en dónde. Esto es creo que es la aspiración de Samantabhadra. Dice que tú puedes donar todas las riquezas del mundo, todas las pepitas de oro tan numerosas como hay granos de arena en el río Ganges. Puedes donar 1000 hospitales, todo tan alto, toda la riqueza material que existe en millones de universos. Tú podrías donar todo eso a monasterios, al Buda, digamos, al Dharma. Y todo el mérito que tú acumularías donando toda esa generosidad material, no se compararía a un momento de fe genuina, al mérito que acumulas en la práctica con un momento de fe genuina. Eso dice la aspiración a Samantabhadra. Por lo cual la fe es muy valioso, es el resultado, es el antídoto, es la panacea. No me decidí bien si la fe o la compasión son el antídoto al miedo, pero realmente la fe y la compasión son otros nombres para la vacuidad. La vacuidad viene pegado a la luminosidad, entonces realmente todo esto que estamos estudiando de la vacuidad es la panacea al miedo. Entonces el problema del miedo es que es algo que tú te estás haciendo a ti mismo, es autoinfligido. Nadie te lo está haciendo más que tú te estás infligiendo tu propio miedo. Es como cuando entramos a una película de terror y nos asustamos sabiendo que es una película. Pero nos lo hacemos nosotros mismos y lo hacemos porque estamos habituados, porque así estamos acostumbrados. Y a nivel neurológico, a nivel supervivencia, obviamente estamos programados a que si se acerca un tigre le vas a temer para tener esa claridad de decir, espérame, tengo que sobrevivir y me van a comer y si veo una serpiente pues voy a correr. De ahí viene el miedo, pero viene de un lugar muy primal del cerebro, ¿no? De la amígdala, de un lugar muy reptiliano. Y no viene de la razón, no viene de una sabiduría, no viene de la paciencia, no viene de la sapiencia. Es una reacción, es un reflejo. Y lo sofisticamos. Nuestra mente ha aprendido que como es algo familiar y como es algo que reafirma mi existencia y reafirma la existencia, como le tenemos miedo a perder el miedo, entonces el miedo se vuelve como un chupón de confort, ¿no? Se vuelve en inglés dicen pacifier, nuestro pacificador, pero así, ese es el nombre para el chupón del bebé, es un pacifier. Y entonces el miedo se vuelve nuestro biberón, porque es nuestro biberón de existencia, de aquí existo. A partir del miedo se vuelve algo cómodo en mi cuerpo, sabiendo que existe porque tiene miedo de irse y es algo biológico, es algo instintivo, es algo primal, pero a lo mismo pues estamos aplicando una inteligencia muy primaria a nuestra existencia que no es algo tan primario, ¿no? O sea, nuestra existencia biológica sí es algo muy primario, pero bien sabemos que nuestra multidimensionalidad como seres inteligentes, sapientes, sintientes, ¿no? No es nada más una biología de me van a matar y corro, ¿no? No somos amibas, no somos lobos, no nacimos en el reino animal, donde un pescado grande se come un pescado chiquito. Sofisticamos un poquito el mismo principio en la jungla urbana humana. Sin embargo, esta sabiduría de nuestra naturaleza primordial, de la interdependencia,
de la colmena, aparte, a partir de que no existe un yo, ¿no? Y no existe un otro, y tampoco existe colmena, o sea, no existe nada sustancialmente, aparece. Y entre más reafirmamos la existencia de algo, más le vamos a temer y más vamos a desear su opuesto. Y entre más desarrollamos deseo y esperanza, más vamos a sembrar también semillas del miedo, ¿eh? Entonces, por eso te dicen corta con la esperanza. Corta con la esperanza, vive en el presente, vive en el momento. Y por eso dicen que el deseo no es la raíz del sufrimiento, porque esa es la ignorancia, ¿verdad? Pero dicen que es la fuente del sufrimiento, o sea, que es lo que nos mantiene ahí. O sea, la ignorancia nos atrapa en la cárcel y el deseo nos mantiene de nosotros salirnos. Es la cubeta de cangrejos. No podemos salir del samsara porque el deseo nos dice, ay, no, mira qué bonito y qué bonito es desear. Ni siquiera es la apreciación de lo que tenemos. Ese sería el desapego, ¿no? O el desaferre al amor que tenemos. Es una apreciación y una gratitud a lo que tenemos. Y que cuando termina el momento, tenemos gratitud y apreciación de que sucedió. Y sí sentimos esa tristeza quizás de que terminó. Y quizás sentimos ese deseo de que vuelva a suceder. Pero no estamos ni rechazando la experiencia que hay al que ya terminó la otra experiencia, ni estamos aferrándonos al pasado ni a un futuro imaginario. Y esto toma práctica, toma estudio, ¿verdad? La parte filosófica del estudio de la contemplación, toma algún tipo de maestro que nos dé, o un amigo espiritual, ya también en nuestros lineajes ya no se usa tanto el maestro, pero son nuestros amigos espirituales, porque ya no está el formato tan marcado y ya están disolviendo el formato del gurú al que me entrego al gurú. No, ahora ya se usa mucho más en el Mahayana el amigo espiritual, que es quien te recuerda tu naturaleza, te apunta al camino y tú vas y lo caminas. Entonces está el escuchar las enseñanzas, el contemplarlas, que es la filosofía, que es lo que hacemos aquí, y luego la meditación, que es ponerlo en práctica. Y eso solo lo puede hacer cada persona. Y eso es darnos cuenta cómo caemos en la trampa para desacostumbrarnos de estar cayendo en la adicción al yo. Porque el miedo no nos está resolviendo nada. No sé si han escuchado esa frase. Si puedes hacer algo al respecto, pues ¿para qué te preocupas? Y si no puedes hacer algo al respecto, pues ¿para qué te preocupas? Pero el miedo a nivel acompañamiento psicológico, el miedo todo esto que platiqué fue el miedo hacia uno mismo. Pero si vamos a hablar del miedo, ¿cómo trabajamos con el miedo? No con uno mismo, pero con el otro. Es invitar al otro a tener curiosidad sobre el miedo, porque el miedo no se quiere ver a sí mismo, se esconde de sí mismo. El miedo, como dijimos, pelea, esconde, corre, huye, patalea, se esconde, se escabulle. Entonces, para poder darle voz al miedo, primero hay que admitir que tenemos miedo. Darnos cuenta que tenemos miedo y es la mitad de la batalla, ¿no? Preguntarle a alguien si tiene miedo y decirle, está bien tener miedo. It's okay to be afraid. Está bien si tienes miedo. Eso le da expresión al miedo. Eso nos deja sentir el miedo. Y entonces podemos decir, ¿a qué le tienes miedo? Y es un hilo que si lo sigues hasta el final ya encuentras que no hay nada. De verdad, encuentras que no hay nada que temer. Pero si no sigues el hilo, se queda el nudo, ¿verdad? Por eso analizar el miedo y escucharlo, darle voz, seguirlo. Este video es más teórico del miedo y según el budismo. En otro video hablaré más sobre el acompañamiento espiritual y psicológico y de las prácticas de acompañamiento espiritual y psicológico y de cómo trabajar con el miedo a nivel acompañamiento. Incluso podría hacer una meditación mañana de trabajar con el miedo y hacer una meditación práctica, que no sea estudio, que sea teoría. Y dicho eso, quiero dedicar el mérito de nuestras prácticas espirituales al beneficio, a la liberación de todos los seres. Disculpen si le di muchas vueltas a muchas cosas en este video, son temas difíciles de abordar y como he dicho en otro video, a veces llego a equivocarme en lo que estoy platicando mucho o a contradecirme, me pueden desafiar, me pueden escribir un comentario, pedir que aclare, pedir fe de rata, lo que sea, pedir bibliografía también, todo tengo muy fundamentado, entonces todo esto lo podemos compartir
dedicamos el mérito. Muchas gracias por sintonizarse y por su paciencia también de que estoy cambiando de background. Ya poco a poco me voy a estar estabilizando y que tengan maravilloso todo.